pasando una cosa. Ver también es otra cosa, pero pasar es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Nosotros escuchamos, pero sé que también hay otras familias, 2 familias más, aquí en el distrito que también están enfrentando un proceso de luto muy difícil. Así que vamos a orar una vez más, así como estamos. Querido Padre, hoy el motivo por el cual invocamos su nombre es porque hay 3 familias que emocionalmente están desalentadas, porque un ser amado, la muerte prácticamente interrumpió la felicidad. Le pedimos, Señor, para que usted pueda llevar fortaleza, consuelo y sobre todo la esperanza que pronto usted vendrá por segunda vez. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La primera noche identificamos que Dios habló y la naturaleza obedeció. En la segunda noche, Dios habló y la criatura más inteligente, con más raciocinio, la criatura más elevada de todo ser viviente en esta tierra, rehusó al llamado de Dios. Qué triste, ¿verdad? Adán y Eva, ante el llamado de Dios, se escondieron de Dios. Y el libro de Génesis está lleno de llamados. De hecho, Génesis capítulo 6 y el capítulo 7 habla de un llamado que duró 120 años. ¿Saben cuánto duró? 120 años. Dios, a través de Noé, llamó, insistió, buscó, ya gritó, invitó 120 años para que las personas que estuvieran cansadas de vivir en esta tierra llena de corrupción y violencia entraran a un barco salvavidas, el arca. Y tras un llamado de 120 años, ¿saben cuántos entraron? Solo Noé y su familia, los únicos que entraron. Que de hecho, cuando uno le dice al Señor, Señor, todavía no voy a entregar mi vida a ti, espera un momento. Miren, Dios conoce el futuro mejor de lo que nosotros conocemos el presente. Y cuando Dios nos dice, hoy es el día de salvación, ese es el mejor momento. Cuando nosotros decimos mañana, ese no es el tiempo que Dios desea. Mire, Dios estuvo esperando al ser humano 120 años. ¿Cuánto tiempo? A ver si era cierto, porque muchos decían quizás, vamos a ver qué tal se pone, pero no, se llegaron los 120 años y las personas del corazón se lo volvía más duro. Y no entró más nadie. Finalmente este planeta fue bautizado. Fue el bautismo más grande que ha existido en el planeta. Porque el planeta entero fue sumergido en ¿qué? Fue sumergido en agua. El planeta fue ¿qué cosa? Bautizado. Porque el agua es un simbolismo de limpieza. El agua es un simbolismo de ¿qué? De limpieza. Y este planeta fue bautizado, fue limpio a través del diluvio. Por eso es que cuando Dios nos llama con propósitos de restauración. Cuando Dios nos busca
para perdonarnos. Cuando Dios nos busca y nos llama con propósitos lindos y eternos. Pero yo puedo decirles aquí, Dios nos llama para esto, Dios nos llama para lo otro, pero nunca comprenderemos hasta que lo experimentemos. Sí, pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Ni usted tampoco sabe lo que yo estoy pasando. Pero experimentar que con Cristo se hace más liviana las cargas. Esta noche estaremos meditando en este relato y lo llamaremos, el mensaje de esta noche lo llamaremos el llamado de ¿quién? El llamado de Abraham. Muy bien, el llamado de Abraham. Y miren, nuestro texto, Génesis 11 del 27 al 30, dice de la siguiente manera: estas son las generaciones de ¿quién? De hecho, si alguien le quiere poner el nombre al nieto o está pensando en tener un bebé, aquí puede elegir un nombre. Y dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró ¿a quién? Abraham. A Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. ¿A dónde? En Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no podía tener hijos. Palabra del Señor. Muy bien. Vamos a hablar de un personaje, Abraham. Abraham vivía en una tierra que, ¿cómo se le llamaba? Ur de los Caldeos. ¿Cómo se le llamaba? Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos en ese tiempo era una ciudad desarrollada. ¿Por qué? Imagínense, para que más de 2000 años atrás en esa ciudad se estudiara la escritura, la arquitectura, era porque era una ciudad sumamente desarrollada en aquella época. De hecho, ¿dónde están las universidades? ¿En los cantones o en las ciudades desarrolladas? En las ciudades. Y para que en este lugar hubieran este lugar de la redundancia donde se estudiara esto, es porque era una ciudad muy desarrollada. Y allí vivía ¿quién? Allí vivía Abraham. Ur de los Caldeos era aquella ciudad donde muchas personas deseaban vivir, porque había agua, había estudio, había trabajo, había dinero, había todo lo que el ser humano pudiera determinar para ser feliz. Allí vivía Abraham. Pero Génesis capítulo 11 nos muestra que usted puede vivir en un lugar próspero, mas sin embargo ser infeliz. Génesis 11 nos muestra que el ser humano puede llegar a tener dinero, mas sin embargo no estar completo en la vida. El ser humano puede llegar a tener una bonita casa, mas sin embargo el ser humano no se siente completo. Génesis 11 nos muestra que el ser humano puede tener un buen trabajo, muchas tierras, amigos, poder, mas sin embargo no ser feliz. ¿Y saben por qué Abraham no era feliz? Por dos razones. Número uno, él tenía un sobrino que era huérfano. Y número dos, mire lo que dice el último versículo: mas Sarai, es decir, la esposa de Abraham, era ¿cómo? Era estéril.
En nuestro tiempo que una mujer sea estéril, pues no significa tanto. Pero miren, en el tiempo antiguo, si una mujer no tenía hijos, no podía tener hijos, eso era una tragedia, porque la mujer enfrentaba tres grandes problemas. Por un lado, un problema físico, porque desde luego no podía tener hijos, era porque tenía un problema ¿qué? Tenía un problema físico. Estaré hablando en esta noche para alguien que ha venido con un problema físico. ¿Te has acercado con alguna enfermedad? ¿Te has acercado con algún malestar que te quita la tranquilidad? Estará en esta noche alguien que cuando se llega el momento de dormir no puedes dormir porque padeces de insomnio, de un problema de artritis o de gastritis. ¿Te has sentido identificado con la esposa de Abraham? ¿Con un problema físico? Pero aparte de estar sufriendo un problema físico, esta mujer llevaba otro problema más. ¿Y saben cuál era el otro problema? La sociedad creía que si una mujer no podía tener hijos, era porque Dios la había castigado. Esta mujer se sentía rechazada por Dios. La sociedad le había hecho sentir que Dios no la amaba. La sociedad le había hecho sentir que quizás ella había cometido algún pecado y Dios la estaba castigando. Se sentía rechazada por Dios. No es que era rechazada por Dios, ella se sentía rechazada por Dios. En la primera noche les comenté de una persona que le había sido infiel con la persona que está casada. Y me decía, pastor, ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Te has sentido en algún momento incluso rechazado o rechazada por Dios? ¿Has cometido alguna situación que tú piensas que Dios no te puede perdonar? ¿Cometiste algún pecado en el pasado y que hasta el día de hoy crees que Dios te tiene castigado o castigado? Esta mujer se sentía así. Le habían hecho creer que estaba castigada. ¿Cuántos problemas llevamos? Dos. ¿Tenía un problema qué? Tenía un problema físico. Tenía un problema qué? Espiritual. Porque ella creía que Dios la había abandonado. ¿Has pensado en algún momento que Dios te ha abandonado? ¿Has pensado en algún momento que nadie se interesa por el problema que estás viviendo? ¿Te has sentido en alguna ocasión quizás rodeado de personas, mas sin embargo excluido? Esta mujer se sentía así. Un problema físico, un problema espiritual, y para el colmo de males, ella cargaba un problema emocional. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de antes, si una mujer no podía tener hijos, la sociedad veía a esta mujer como inservible. No servía. ¿Cómo se siente una persona que le han hecho creer que no sirve para nada? ¿Cómo se siente una persona cuando alguien le dice no sirve para nada?
¿Cómo se siente una persona cuando en el trabajo te hacen sentir mal? ¿Cómo se siente una persona? Emocionalmente, sentimentalmente, mal. Estaré hablando en esta noche para alguien que también se siente como la esposa de Abraham. Te has acercado con tus emociones destruidas. Estarás enfrentando un problema sentimental que solo tú conoces. Te sientes con tu autoestima por el suelo. Sientes que no vales para tus seres queridos. Piensas que no vales para tu esposo o tu esposa. Te tratan como un sirviente o como una sirvienta en la casa. En el trabajo te han hecho sentir poca cosa. En la colonia te han hecho sentir también, ni te voltean a ver ni te saludan. Te sientes destruido emocionalmente. Y por si fuera poco, cuando te acercas a la iglesia, quizás te has sentido incluso rechazado o rechazada por algún hermano de la iglesia. Sarai te puede comprender. Y ante estos casos tristes, Dios no se queda con los brazos cruzados. Y miren lo que dice el verso 27, dice así. Bueno, vamos a adelantarlo. Capítulo 12, verso 11, dice así, miren. En medio de ese contexto, Dios le dice, el Señor dijo a Abraham, ¿cómo le dijo? Vete, ¿de dónde? De tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Miren cómo le dice el Señor. Vete de tu tierra. ¿Cuál era la tierra próspera en aquel entonces? Ur de los Caldeos. Usted puede imaginarse, tiene todos esos problemas que ya mencioné, pero por lo menos usted vive en una ciudad o en un país próspero. Y para colmo de males, el Señor le dice a usted, vete de tu tierra. ¿Saben qué era lo que eso significaba? ¿Y para dónde me voy a ir, Señor? Si hay un lugar, porque mire lo que dice, a la tierra que te mostraré y de la casa de tu padre, verso 2, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué cosa dice? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? ¿Saben que todo lo que Dios le estaba ofreciendo a Abraham humanamente era ilógico e incierto e improbable? ¿Saben por qué? Número uno, la esposa no podía tener hijos. Y ahora el Señor le dice, vete de tu tierra, porque te voy a bendecir. Si yo hubiera sido Abraham, quizás le hubiera dicho al Señor, Señor, si tú estás pensando en bendecirme, el lugar donde me puedes bendecir es aquí en Ur de los Caldeos, porque esta es una tierra próspera. Pero ¿saben cuál es nuestro problema que tenemos nosotros? Que nosotros creemos que Dios bendice lugares. Y algunas veces decimos, si tan solo yo viviera en otro país, yo fuera próspero, yo fuera diferente. Si tan solo yo hubiera nacido en otra familia, entonces yo fuera bendecido. Nosotros creemos que Dios bendice lugares, pero el Señor nos quiere enseñar
que Dios no bendice cosas, Dios bendice personas. Tú puedes estar en el lugar más sencillo, con menos probabilidades de superación, y de allí el Señor te puede sacar. Pero ¿saben cuánto se experimentan esas bendiciones? Cuando correspondemos al llamado del Señor. Vete de tu tierra. ¿Cuál era la zona de confort de Abraham? Ur de los Caldeos. Él allí estaba seguro. ¿Cuál es tu zona de confort donde te sientes seguro? ¿Y cómo te sientes cuando el Señor de repente te dice, vete? Y el Señor te ofrece cosas ilógicas. Señor, ¿cómo es que me vas a bendecir en otro lugar? Si hay un lugar donde me puedes bendecir es aquí, en Ur de los Caldeos. Pero si el Señor estaba diciendo, te bendeciré, es porque el Señor cumple su palabra. Y puedes estar en el desierto, puedes estar aún sin trabajo, puedes estar aún sin dinero, pero Dios no necesita dinero para bendecirte. Dios no necesita que tú estés en un país X para mostrarte que Él te puede bendecir. Cuando Dios decide bendecirte, Él lo hace sin importar quién seas, sin importar cuál sea tu nombre, sin importar cuál sea tu familia, sin importar cuál sea tu situación. Cuando Dios decide bendecirte, Él lo cumple. Pero cuando correspondemos al llamado del Señor, y mire qué más le dice el Señor: y haré de ti una ¿qué? ¿Era lógico o ilógico lo que Dios le estaba ofreciendo? Era ilógico. ¿De dónde el Señor iba a ser una gran nación si su esposa era qué? Su esposa era estéril. Lógicamente, clínicamente, razonablemente era improbable e imposible. Pero si Dios había dicho, te bendeciré y haré de ti una gran nación, Dios lo cumple. Usted, pastor, dice eso porque no sabe lo que yo estoy pasando. Y eso es muy cierto. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero sí sé que si Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo puede hacer conmigo. Pero hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. ¿Cómo así? Yo lo entiendo. Miren, antes de nada, pastor Alberto, no sé si será posible de repente compartir ahí unas fotitos, no sé si de repente se puede poner ahí listas. Miren, hay bendiciones que son condicionales y otras que son, ¿qué cosa dije? Incondicionales. ¿Cuál es una bendición incondicional? ¿La lluvia es una bendición, sí o no? Es una bendición. ¿Y será que Dios va a enviar la lluvia aún hasta los ateos? Sí, porque es una bendición incondicional. Me porte mal yo o no me porte mal, Dios envía la lluvia sobre buenos o malos. Crea yo en Dios o no crea en Dios, Dios envía la lluvia sobre buenos y malos. Pero hay bendiciones que son condicionales. Es decir, que nosotros tenemos que poner una parte y Dios
pone otra parte. Como cuando usted sale de casa al mercado y le dice al hijito: mira, cuando regrese, yo quiero los trastes limpios y el aseo. Si tú haces eso, yo te voy a dar un premio. Pero si no lo haces, no va a haber qué. No va a haber. Los premios que Dios ofrece, que el mayor de todos es la vida eterna, es condicional. ¿Y sabe cuál es la condición? Que entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra. Hoy Dios no te dice: vete de tu casa. Hoy Dios no te dice: vete de tu país. Hoy Dios no te dice: vete de tu trabajo. Pero sí, el Señor te hace un llamado y te dice: dame un hijo de tu corazón. ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Será que hay pensamientos que tenemos que dejar? ¿Qué pensamientos o qué Ur de los caldeos nos atan, nos encadenan para obedecer el llamado del Señor? Pero el llamado del Señor es: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Y no importa la situación en la que te encuentres, Dios es un Dios de oportunidades. Tuve la oportunidad de conocer como hermano a un señor, se llamaba Jorge. Cuando entré a la casa de Jorge, yo creí que él estaba muerto. No lograba distinguir, estaba tirado, no podía levantarse, no podía ni tan siquiera acostarse en la cama. Yo le dije: ¿le gustaría que su vida a Cristo Jesús? Y me dijo: la condición de salud de él era pésima. El día viernes él sentía frío cuando lo visitaba. Le dije: ¿se prepara para mañana, para su bautismo? Y él me dijo: sí. El siguiente día, un poco incrédulo, llegué a la casa de él. Y cuando le encontré, unas hermanas se habían encargado de llevarle comida. Y le dije: me voy a bautizar. Y ese sábado, él entregó su vida a Cristo Jesús. Amén. ¿Saben algo que me impactó de este hombre? Ellos estaban bautizando entre dos. Muchas veces cuando el Señor nos llama, ponemos penas, ponemos excusas. Pero cuando Dios nos llama con propósito. Este hombre sufrió toda su vida. El hermano Jorge sufrió y murió sufriendo. Pero cuando Cristo venga, Él podrá disfrutar de un cuerpo nuevo y de vida eterna. Pero yo he conocido personas que sufren y no le entregan su vida a Cristo Jesús. Puede imaginarse usted sufrir en esta tierra y para colmo de males perderse. No tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. Sufrir y perderse es el
Jorge, pero sufrir como Jorge, pero salvarse, eso sí tiene lógica. No me digas que vas a disfrutar el mundo. ¿Qué vas a disfrutar? Ni somos ni ricos. Todavía la gente rica puede decir: voy a disfrutar, voy a irme aquí para allá y voy a comer lo que sea, aunque al final me pierda. Pero nosotros, con una vida limitada, con enfermedades, ¿qué vamos a disfrutar en el mundo? Pero Cristo Jesús te está llamando. Hoy Cristo Jesús ha venido a buscarte. Hoy quiero orar por alguien que ha reconocido que Jesús te está llamando y quiere responder al llamado del Señor. Ponte de pie, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera decir: Señor, aquí estoy, quiero aprender a escuchar tu voz, quiero aprender a obedecerte, aunque no sepa sobre el futuro, aunque no sepa hacia dónde voy, Señor, pero quiero aprender a confiar en ti? Habrá alguien en esta noche que quiera ponerse en pie y decir: yo quiero confiar en el Señor, yo quiero aprender a experimentar la mano de Dios en mi vida, yo quiero aprender que se siente experimentar milagros en la mano del Señor. Porque una cosa es escuchar lo que Dios hace con otra persona y otra cosa es experimentarlo. Pero para experimentar tienes que venir a Cristo Jesús. Habrá alguien esta noche por quien pueda orar. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué problema estás enfrentando? Tú solo. No sufras solo, no luches solo. Cristo Jesús te está llamando. Entre nosotros hay hermanos que ya un día entregaron su vida a Jesús. Me gustaría verlos en ti. Ellos hace un tiempo decidieron caminar por fe, seguir a Jesús. Pero también quizás tienen desafíos. Quizás Dios te llama a cuestiones importantes. Quizás Dios te llama a dejar cosas. Quizás el Señor te llama a dejar Ur de los Caldeos. Y cuando Dios te llama, Dios lo hace con un propósito. Esta noche estuvimos hablando con nuestra hermana Iris. Ella tiene necesidades como todos nosotros y queremos orar por ustedes esta noche. Pero tú solamente quisiéramos orar por él. Alguien más tiene una necesidad y reconoce que el único que puede hacer algo es Cristo Jesús. Ponte y el Señor te está buscando. El Señor te está llamando y no es para mañana. El llamado que el Señor te hace es hoy. Hoy. Abraham pudo haber dicho: Señor, pero aquí está mi casa, aquí tengo mis amigos, aquí tengo mi trabajo. Pero Abraham decidió obedecer por fe. Hay cosas que nosotros no las comprendemos en el presente, pero por fe es necesario obedecer al Señor. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, una vez más queremos agradecerle, porque grande es tu misericordia al llamarnos. Grande es tu misericordia al ver nuestra condición de necesidad y ofrecernos una vida nueva en Cristo Jesús. Entre nosotros, Señor, hay amigos, hermanos que se han puesto en pie. Usted que conoce sus vidas,
Pido, Señor, para que sus hijos se atrevan por fe a corresponder al llamado que usted hace y por fe experimentar también las bendiciones y promesas que usted concede a todos sus hijos fieles, Señor. Hoy que regresamos a nuestros hogares, permite que tu palabra pueda seguir resonando en nuestras mentes y podamos tomar decisiones de dejar de los caldeos, de dejar nuestros pensamientos, de dejar este mundo por seguirle a usted, porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.